Hola, bienvenido a esta segunda lección del curso de Ingeniería de Control y Sistemas Automáticos. En la lección anterior estuvimos analizando las peculiaridades de los sistemas automáticos y los aspectos fundamentales de para qué sirve todo lo que es el concepto de ingeniería de control. Y en este caso vamos a centrarnos ya en esta segunda lección, entrando un poquito en materia en los términos básicos que se van a emplear dentro de lo que son los sistemas de control, para que podamos tener una idea de la notación que vamos a utilizar y a qué términos nos vamos a referir. Bien, vamos a comenzar con el término de planta. Planta es una parte de un equipo cuya finalidad principal es efectuar una operación determinada. Por ejemplo, esta operación puede ser un reactor químico que establezca lo que es una generación de calor, una reacción isotérmica, endotérmica dentro de un proceso. Puede ser, por ejemplo, un intercambiador de calor, dentro de los cuales habrá una serie, por ejemplo, de canales, por los que circularán una serie de fluidos que cederán calor para poder disipar o ganar calor en un elemento o en otro. O, por ejemplo, dispositivos de naturaleza mecánica o automática que tienen una función determinada dentro de un proceso industrial. La variable controlada es la magnitud o la cantidad que desea medirse y que, por tanto, también va a controlarse. Y en la mayoría de los casos es la salida que tiene el sistema. Dentro de un esquema normal tenéis una variable de entrada que están asociadas a una variable de control y a una serie de perturbaciones externas al sistema. Un sistema que es el encargado de controlar estas variables de control. Y luego las variables de salida, que son las magnitudes controladas. Nosotros vamos a establecer unos datos deseados a la entrada para ver que a la salida, modificando con el sistema esos parámetros de entrada, conseguimos la respuesta objetivo a la salida de nuestro sistema. Una variable manipulada, que es la magnitud o condición que el controlador modifica para poder alcanzar este set point que hemos establecido al principio en la variable controlada. Por ejemplo, vamos a tener como elementos de control, como set points disponibles, por ejemplo, la velocidad, donde vamos a encontrar, por ejemplo, el establecimiento de velocidades de crucero en distintos dispositivos, elementos, automóviles, embarcaciones, aeronaves. Posiciones o rumbos, como por ejemplo este sistema de localización por servomotores de una impresora 3D, donde vamos a necesitar estar controlados los cabezales extrusores para saber en cada momento dónde nos encontramos. El estado on-off o el control de caudal, como por ejemplo en este sistema que te adjunto, donde tenemos una válvula de llenado con un flujo entrante de agua por la parte izquierda. Tenemos un solenoide que actúa con un interruptor, de tal manera que el sistema abre o cierra la válvula según si el interruptor está abierto o está cerrado. Y este interruptor abierto o cerrado depende de un sensor, que en este caso un sensor mecánico porque actúa un flotador que va izando el interruptor conforme el nivel de líquido va subiendo. De tal manera que cuando el líquido baja, el flotador también baja, el interruptor se cierra y hace que el sistema abra la válvula de cierre para que el flujo de agua empiece a empezar, o, en fin, dependiendo de las necesidades de nuestro sistema. Otro de los puntos que nosotros vamos a controlar, por ejemplo, en diferentes aplicaciones industriales, es el control de temperatura. Tenemos un punto de establecimiento, nuestro set point, tenemos un punto de salida, que es el objetivo que vamos a tener, y tendríamos, por ejemplo, un controlador a base de un potenciómetro regulador de la temperatura que vamos a necesitar. Tenemos un elemento de control final, como por ejemplo lo que es un aire acondicionado. Tenemos una temperatura exterior que tendrá que influir porque vamos a tener, como una máquina frigorífica que se trata, vamos a tener que hacer un establecimiento de temperaturas para ver cuál es el calor que robamos al sistema, cuál es el que cedemos al fuego caliente y qué potencia necesitamos invertir en la máquina frigorífica para que esto ocurra. Y luego el objetivo que vamos a utilizar, la planta que vamos a utilizar es nuestra habitación, la que queremos calefactar o refrigerar, según el caso. ¿Cómo sabemos que hemos alcanzado la temperatura objetivo, nuestro set point? Bueno, pues porque tendremos un sensor termométrico o termómetro justo a la salida que nos dará la variación de error cometida. De tal manera que si el error no es distinto de cero, será una variable que habrá que restar al establecimiento. Si tenemos una ganancia positiva, pues tendremos que sumarle y luego el punto de partida habrá que sumarle un menos el error cometido. Y si lo que tenemos una negativa, sería un menos por menos más y habría que actuar sumando al set point la variable de error. Tenemos un control, por ejemplo, de presión. Estableceremos una presión objetivo que vamos a evaluar a la salida y tendremos que el controlador es una válvula de control con un elemento final de control que es el sensor de presión diferencial y un objeto de control que es la presión en sí misma. Para saber si hemos alcanzado la presión objetivo de forma correcta, pues tendríamos lo que es el medidor o transmisor de presión. De tal manera que hemos visto como antes, que es el establecimiento medido de la presión, y entonces este punto aparecería para crear la señal de error como la recta entre el punto de establecimiento menos el valor medido de la variable controlada. Bien, ¿qué es un esquema? Bueno, pues un esquema es un diagrama donde utilizamos bloques para explicar completamente todos los pormenores de un sistema de control al que nos estemos enfrentando.
Tendríamos una variable de salida que vamos a llamar siempre para los casos de análisis de estudio IDT, una función temporal, una entrada UDT. Vamos a tener unos bloques de actuadores que son, por ejemplo, el G1, G2, G3, G4, que los establecemos como G en los controles principales, y unos sistemas de realimentación que son los en paralelo, que vamos a llamarle, por ejemplo, pues H1, H2, H3. Todos los bloques que están en paralelo y son bloques de realimentación, vamos a establecerlos con un signo, que puede ser o aditivo, como en el caso de H3, o subtractivo, como en el caso de H1 y de H2. De tal manera que ya veremos más adelante que todo lo que se encuentre en la misma línea a continuación de otro sin una bifurcación intermedia se multiplicarán, y todos los que aparezcan con una bifurcación intermedia pues tendrán que sumarse de forma aritmética función del signo que tenga cada una de las líneas de alimentación que acometan al punto. Controlador, pues la parte física de un equipo que puede presentar tecnología tanto de tipo electrónico, neumático, mecánico, y que resulta aplicar la ingeniería de control a un problema donde se pretende controlar un sistema, que es el caso real que nos ocupa, y en este caso pues nosotros vamos a plantearlo, aunque pueden haber unos sistemas que son, por ejemplo, sanitarios, biológicos, farmacéuticos, empresariales o mercadotécnicos, nosotros vamos a aplicar al caso de tipo industrial. Bien, pues la misión de estos componentes es detectar y corregir pues, los errores o las desviaciones producidos al comparar y cuantificar el valor de referencia que establecimiento, el set point que hemos utilizado para establecer nuestro objetivo, con el valor real medido de la variable controlada. Con la magnitud de error conocida, lo que hacemos es manipular la entrada del sistema, crear una retroalimentación y obtener una salida deseada en función de lo que el controlador vea que está ocurriendo detrás de él. Él no puede saberlo porque él simplemente se limita a hacer una actuación en función de lo que le llega, y esa información que le llega tiene que estar condicionada por lo que yo quiero obtener, mi set point, y la información de lo que ocurre a la salida. Si lo que ocurre a la salida coincide con lo que yo quiero a la entrada, pues entonces la señal de realimentación será 0, puesto que coinciden ambos valores. Si no coincide, podemos tener un desajuste al alza o a la baja, que habrá que ajustar en función del signo que tenga. Aquí, para el tema de controladores, vamos a trabajar primero con lo que es un elemento de controlador de acción proporcional, que llamamos lo que son controladores de tipo P. Bien, pues esto es el comparador más simple que podemos encontrar, y lo que hacemos es que la señal de accionamiento es proporcional a la señal de error que nos facilita el sistema. En teoría, si la señal de error es 0, pues también lo será la salida que presenta el controlador. Y en la práctica, si la señal de error varía muy rápidamente, el problema es que el controlador no va a ser capaz de seguir la variación, y por tanto lo que va a presentar es una trayectoria de componente exponencial hasta que alcance esa salida pretendida. Es decir, estos modelos de acción proporcional, estos controladores, no se pueden identificar cuando la desviación y la variación en un tiempo muy pequeño es muy grande. En ese caso lo que ocurre es que se va a provocar un escalamiento que va a pasar de ser una magnitud lineal a una exponencial. Siempre presentan a la salida una serie de errores que son incapaces de ser compensados finalmente por el sistema. Para que puedan ser compensados con el sistema los tenemos que correlacionar con otro tipo de controladores que veremos más adelante. Por ejemplo, la acción diferencial, el controlador tipo D. Bueno, pues es una acción que actúa sobre el valor instantáneo de la pendiente de la curva de error. Así que detecta de forma anticipada si va a haber algún tipo de sobreoscilación excesiva, proporcionando la acción de control más idónea para evitarla antes de que ésta tenga lugar. Está hablando de que al ser una acción diferencial en un tiempo muy pequeño, lo que estamos trabajando es sobre la curva derivada. Y esa curva derivada, si establecemos cuál es su pendiente, podemos predecir hacia dónde se va a dirigir el sistema. De tal manera que nos podemos adelantar al error que sabemos que un tiempo más tarde el sistema va a cometer. Y esto pues, nos permite de una forma muy rápida ser capaces de solucionarlo. Unido al controlador de acción proporcional que hemos visto antes, forman un controlador que se llama PD y consigue una respuesta transitoria pues bastante favorable, sin perjudicar luego lo que es el tramo permanente, porque estamos viendo que las oscilaciones, cuando nosotros tenemos un controlador, van a establecer dos partes. Una transitoria, que es la inicial, que se produce de sobreoscilación, que puede ser críticamente amortiguada, sobreamortiguada, lo veremos más adelante, pero llega un momento en el que se crea un régimen de establecimiento que es el ciclo permanente. Bueno, pues en este caso, la respuesta transitoria se consigue con cierta fidelidad, de forma satisfactoria, y la favorable, la manera más favorable de conseguir lo que es la respuesta permanente, pues nos permite que estos controladores sean pues, muy indicados en muchos tipos de sistemas industriales de respuesta muy rápida. Tenemos también la acción integral. Bueno, pues el valor de la acción de control es proporcional a la integral que genera la señal del error, por lo que la acción varía en función de la desviación que tenga de la salida y del tiempo en el que se mantiene esta desviación. La velocidad de respuesta depende de la pendiente de la rampa de esa acción integral. Y la respuesta inicial pues, es bastante lenta en comparación con lo otro, así que empieza a contar con efectividad
Pues una vez que ha transcurrido un tiempo que a veces es excesivo. Y si es excesivo, pues tendremos que recurrir a solapar esta acción integral con otros elementos de control, formando los más habituales, que son los sistemas PDI, que son los de acción proporcional, derivativa e integrativa. Como ventaja, pues anular el error residual que presenta el controlador P. Si lo unimos al controlador P, pues tenemos lo que es una respuesta lineal escalada y aparte tenemos lo que es una eliminación total del error residual que el controlador P no era capaz de eliminar. Actuadores, bueno, pues son los dispositivos que recibe como entrada la acción de control empleada para poder modificar la salida. Tenemos de muchos tipos, pero fundamentalmente tenemos los eléctricos, que transforman la energía eléctrica en mecánica. Ahí tenéis una representación esquemática de un tipo de actuador eléctrico. Tenemos los neumáticos, que transforman la energía potencial que almacena el gas en forma de aire comprimido en energía mecánica. Tenemos un actuador hidráulico, que transformaría la energía potencial que almacena el líquido, en este caso pues aceite, de forma que luego se transmite como energía mecánica en el eje, en el rotor del sistema. Tenemos un actuador térmico, que lo que hace es transformar la energía calorífica en una señal modificada que actúa sobre el voltaje de resistencias térmicas, la velocidad de las turbinas, apertura de válvulas de caudal, etcétera. Simplemente un sensor que interiormente lo que hace es condicionar en función de la temperatura que tenga una respuesta digital a otro elemento que tendrá que actuar. Si por ejemplo estamos hablando de un refrigerador de un vehículo, pues si la temperatura detecta que sube debido al calentamiento del motor, pues hará que el ventilador vaya más rápido o que vaya más lento. Si estamos hablando, por ejemplo, de un sistema de apertura de válvula en un intercambiador, hará que el fluido circule con más caudal, con menos caudal, que vaya mezclando aire de mezcla si estamos hablando de una turbina, etcétera, etcétera. Bien, pues hasta aquí esta segunda lección del curso, donde he pretendido hacer un repaso rápido sobre toda la terminología más fundamental que luego vamos a estar trabajando de forma cotidiana en las siguientes lecciones. Espero que haya sido de tu interés y recordarte antes de las siguientes lecciones, donde vamos a ver ya la clasificación de los sistemas de control, que puedas ver el vídeo tantas veces como necesites para que todos los conceptos queden suficientemente claros. Te espero en la próxima lección.